Hola, ¿qué tal hermanos? Nuevamente sean bienvenidos a una nueva cápsula de Dosis del Corazón. Los saluda su amigo y servidor, el Padre Antonio Amaro, de aquí de la Diócesis de Cuernavaca. Hoy, para todos ustedes, quisiera hacer un pequeño cambio en la temática. Ahora quisiera precisamente hablar sobre las emociones. Y bueno, ¿por qué hablar ahora sobre las emociones? Creo que si buscáramos una palabra que definiera nuestra última década, es precisamente las emociones o emoción. En la actualidad, en los medios de comunicación y de nuestra vida cotidiana, hablamos con extraordinaria frecuencia de las emociones y aplicamos un calificativo emocional a casi cualquier concepto. Ya no solo a términos clásicos como inteligencia emocional, bienestar emocional, salud emocional o educación emocional, sino nuevos conceptos como comer emocional, marketing emocional o turismo emocional. Y leemos expresiones que se convierten en comunes y que a los profesionales de la psicología, que precisamente hacen de las emociones su materia prima para investigación y estudio, les resulta curioso tener también que hablar, por ejemplo, de un radar emocional. Sí, por lo tanto, vivimos en la época de las emociones. ¿Cuál es el problema de sobrevalorar las emociones? Primero, que de pronto todo debería de causarnos alguna emoción, algún tipo de reacción ante las distintas circunstancias. Eso, al sobrevalorarlo, nos puede llevar a darle demasiada fuerza y caer en excesos de cuestión emocional. O por otro lado, terminando con tantas emociones para arriba y para abajo, terminar en una como apatía emocional, donde ya nada me divierte, nada me emociona, nada me hace vibrar. Y es ahí donde está el problema, en que al sobrevalorar las emociones por otras facultades de nuestra mente, como la razón, perdemos, como se dice vulgarmente, el piso y somos presa de nuestras emociones. Y es ahí donde está lo grave. Si bien Dios dispuso las emociones como un instrumento, como algo que nos debe de ayudar a crecer, a madurar, a aprender, etc., no está bien que nosotros caigamos presas de esas emociones y que en algunos casos graves nos lleve a ser hasta violentos y por lo tanto hacer daño a las demás personas o hacernos daño también a nosotros. Y es ahí donde hay que entender que está el peligro. Por eso es tan importante primero entender e identificar las emociones para que después nosotros las podamos de alguna manera gestionar, de alguna manera manejar y no sean ellas las que nos manejen a nosotros. Y hay que insistir en que hay un doble aspecto. Primero, conocer y reconocer, saber discernir mis emociones, qué es lo que yo siento. Y otra también muy importante, a través del lenguaje corporal, de microexpresiones, como decían, saber reconocer las emociones de los demás. Porque al final esto es lo que nos va a llevar a tener primero que nada un control sobre nuestras propias emociones, pero con respecto a los demás también nos va a llevar a tener una empatía. Es decir, en saber ponernos, como decimos comúnmente, en los zapatos del otro. Pero ¿cuáles son estas emociones? ¿Cuáles podríamos entender como las emociones básicas? Siguiendo a un autor llamado Paul Ekman, vamos a hablar sobre las 7 emociones básicas universales, que serían la sorpresa, la tristeza, el desprecio, el miedo, la ira, la alegría y el asco. Y estas emociones son importantes identificarlas. Yo te invito en esta semana a tratar de descubrir cuántas emociones de estas tienes o has tenido últimamente, cuál podría ser la más cotidiana, las más representativas, y de ahí también hacer pues un juicio de cómo andamos. Señor, ayúdame a entender mis emociones, que no sean las emociones las que me definan ni las que me dominen. Permíteme, Señor, con tu gracia y con la razón, iluminar mi vida y darle un curso estable
y utilizar las emociones para lo que tú las has creado, para ayudarnos a entender y distinguir y de alguna manera saborear este mundo. Bendito sea Señor. Pues hermanos, nos vemos la próxima entrega donde seguiremos hablando sobre las emociones. Que Dios los bendiga.